viajecito en el botecito para ver el atardecer desde el río Nilo. Sí, en un típico bote que Sí. conozco con el nombre feluca. Cuando se suben al bote, el bote está separado. Por un lado mujeres y por otro lado hombres. Moin, servus und hallo y bienvenidos a nueva aventura. Como decimos en el último video, hoy vamos con el tren desde Luxor a Asuán, a la nueva ciudad que vamos a visitar, diferentes templos, y queremos hablar un poquito sobre el tren y cómo funcionar, porque es uno de son las oportunidades de ir a esta Asuán, parte, a Asuán. desde Luxor. Solo pueden tomar el tren o un taxi privado, pero ese cuesta más o menos 80 euros. O ir desde el Cairo en un vuelo a Asuán. También es posible. También es posible. Pero desde Luxor, desde Luxor no. Ya. Entonces, de comprar ese ticket, pueden en la estación de tren y pagamos para esa distancia 20 euros juntos. El tren es el VIP tren porque hace menos paradas y ya. La cosa es un poco difícil, honestamente, porque los números en el ticket que tenemos son en... todo es en árabe y no está en... entendemos nada. Y en el tren también son los números en eso. Eso no entendemos nada. Entonces necesitan preguntar, mucha gente. Preguntar, ese es el tren a Asuán, ese es el tren correcto. Pero la gente van a ayudar. Sí, eso es muy bueno porque aquí la gente te va a ayudar. Te va a ayudar y te va a decir, bueno, es este y súbete, no, este y explicar todo. Y te explica todo. Así que en eso no hay problema. No, hay que botarse. Uno tiene que botarse la aventura. Y vamos a ver qué tal nos va en este viaje. Quédense porque, bueno, todos dicen que Asuán es una maravilla. Lo vamos a comprobar. Y ustedes también lo van a comprobar. Una cosa más que quiero decir es los trenes que van desde Luxor a Asuán vienen a Cairo. Y esos trenes vienen desde Cairo. Y son siempre tarde, a veces 1-2 horas, pero nunca sabes, entonces necesitas estar a tiempo y esperar. Sí. Pero los trenes desde Asuán a Luxor son en tiempo, entonces nos vemos en Asuán. De la estación de tren en Asuán. Estamos en Asuán, en el sur de Egipto. Estaban más o menos 3 horas con el tren y ahora esperamos por nuestro taxi. Pedimos un taxi sobre la aplicación Carim. Es como Uber, pero funciona aquí en Asuán. Y esperamos ahora. Necesitamos tomar una ferry pública que cuesta 5 libras egipcias por persona. Sí, porque nuestro hotel es en una isla en el Nilo. Sí. Entonces llegamos en nuestro hotel, hicimos el check-in y ese hotel es en la isla Elefantine. Tiene 2 pueblos de
nubios, de nubios, de la población nubia, una población muy antigua, que también venimos acá por eso, porque nos interesa mucho y está muy lleno de historia, que ese también es nuestro objetivo, de conocer esa parte también, sí, de Egipto, de que no es solo las pirámides, pero también hay algo más después de eso. Y como habíamos dicho, nosotros venimos a Aswan también, no solo porque es una ciudad muy bonita, y también es una ciudad muy interesante porque es una ciudad donde que la mayor parte de su gente es nubia. Vienen de raíces muy antiguas, una de las más antiguas del mundo. Y ellos tratan de mantener su sangre pura, y la mayoría estaban situados en este sector, en Aswan y en la parte que es en la frontera con Sudán, que estamos como a 5 horas. Habíamos estado hablando también con egipcios, y nos habían dicho que los nubios son egipcios reales, son los egipcios puros, los egipcios de sangre pura, como decir. Tal vez se preguntan, nubio, nubias, nubio, ¿qué significa? Bueno, estas tierras acá estaba repleto de oro, y prácticamente esta palabra significa ciudad de oro, relacionado con el oro. Los nubios también se caracterizan, la mayoría, claro, se caracterizan por su piel oscura y ojos claros, que también se caracteriza de esta comunidad nubia, es que ellos tienen casas coloridas, y eso es lo que los identifica. ¿Quieren tomar agua? Bueno, aquí pueden tomar agua, tienen su vasito. Un dato también que es, bueno, creo que es historia, y creo que es bueno también saber, acá llegaron también los griegos y los romanos. Ellos podían diferenciar a los nubios y les pusieron un sobrenombre o una denominación, etíope. No se refiere a Etiopía o nada, etíope, que significa los de rostro quemado, en relación a su color de piel. Para nosotros poder llegar a esta isla, llegamos a la ciudad principal, que es Aswan, que está al frente, allá. De ahí nos movilizamos en el bote público. Aquí hay un bote público, así que no se dejen engañar, que cuesta simplemente por persona 5 libras egipcias por persona, solo ida. Y también una cosa que nos dimos de cuenta es que cuando se suben al bote, el bote está separado. Por un lado mujeres y por otro lado hombres. Así que bueno, eso también hay que respetar, y aquí se ve que es un poco más estricto. No tiene que estar un poco más cubierta la mujer, los hombros, los brazos, las piernas, y bueno, no me puede poner una falda que tenía hasta las rodillas, porque sí se siente un poco esa diferencia. Entonces uno viene acá, uno respeta también la cultura, uno quiere conocer, y así que nos movilizamos. Bueno, gente, hicimos unas compras, que compramos un poco de agua, compramos pan para mañana, porque mañana tenemos un tour al templo Abu Simbel,
Es uno de más famosos aquí y más bonitos, dicen. E importantes. Y importantes. Y vamos mañana a las 4 en la mañana. Entonces no tenemos tiempo para desayunar y entonces compramos los panes. Ahora vamos a regresar a nuestro hotel porque Karen siente un poco no tan bueno y va un poco a descansar porque a las 5 tenemos un viajecito en el botecito para ver el atardecer desde el río Nilo. Sí, en un típico bote que conozco con el nombre Feluca. Sí, y eso vamos a hacer más después. Ya estamos en el Feluca. Feluca. Sí, nos ayudó a reservar la señorita del hotel. En total estamos pagando 300 libras egipcias por 1 hora solo por recorrer el Nilo y ver el atardecer. Sí, que es más o menos 10 euros. Más o menos. Algo así. Y pues vamos a ver qué tal. Estoy emocionada. Dele, mijo. Señor del bote. Estamos en la Feluca y está divino, está muy bonito. Nuestro conductor es una persona de la población nubia, súper buena gente. Ha sabido conversar con nosotros y ese es nuestro punto de haber venido acá, de conocer también sobre esta población, de que Egipto también no es solo pirámides, sino que es también esta hermosura en donde que hay desierto, el río Nilo y es verde, realmente sorprendente. Bueno, gente, después de unos días con un poco de estrés, claro, porque queremos ver bastante o mucho en solo poco tiempo. Y eso ahora es perfecto porque es muy tranquilo, es muy bonito, muy bonito. Unos colores hermosos del atardecer. Es increíble, en serio. Y eso podemos recomendar bastante y mucho porque es muy bonito. Sí, pero necesitan ver que tal vez tienen un hotel aquí. Preguntar aquí por un precio, porque hay precios porque en el internet. Si salen y están en la calle a buscar ahí, les van a dar un precio que es muy caro. O sea, lo que estamos pagando ahorita no es menos tampoco, es lo justo. Sí. O sea, es un poquito más de lo que una persona típica de aquí pagaría, es un poco más. Y de todas formas pueden dar un tip extra. También una cosa que queremos hablar es, vamos a estar solo una noche aquí en Aswan. Decidimos solo una noche y después regresamos y vamos directamente a Luxor. Vamos a dormir allá y el siguiente día vamos con el bus en la mañana a Hurghada. Vamos a hacer así, pero pueden fácilmente estar 2, 3, 4 días aquí en Aswan, fácilmente. Por eso también no tenemos nuestro equipaje. Con nosotros solo venimos con nuestras mochilas. Dejamos todo en el hotel en Luxor. Hablamos con el señor y él está muy bien, él está muy chévere. Podemos también recomendar bastante porque la comida también es absolutamente increíble y local y auténtica. Y ahora vamos a disfrutar solo
poco más. Y nos vemos entonces mañana en el templo Abu Simbel. Buenos días, gente, otro día, como decimos ayer, en el templo Abu Simbel. Llegamos a Abu Simbel y bueno, estamos en camino a visitar, a ver el templo de Ramsés II y Nefertari, que bueno, él ordenó la construcción. Se habla mucho de este, es uno de los más importantes de aquí del país, unos templos emblemáticos, y estamos muy emocionados por ver. Y quédense. Sí, es mucho viento. Está mucho viento, está como que Un poco frío por eso. Por el viento, sí, sol y... Sí, y alrededor del templo creemos el Nilo, y está grandote, pero muy bonito. Sí, por algo es el Nilo, el río más grande del mundo. Se ve como un mar. Como un mar. Ustedes ven, ahí está el templo, el 1, el que mandó a construir Ramsés II, y también el templo para su esposa favorita, vamos a decir así, su esposa favorita, Nefertari. Hay unos detalles sobre esto, es que primero las estatuas que ven ahí, que es Ramsés y Nefertari, fueron construidas en el mismo tamaño. Normalmente la mujer se le construye la estatua en un tamaño menor al del hombre, pero como era su esposa favorita, pongámosle así, también su estatua está del mismo tamaño. Vamos a ver qué tal está adentro, cómo es, y desde ya les decimos que esto está sorprendente, claro, mucha gente, pero está sorprendente. Además del templo, también del río Nilo, que es gigantesco. Nunca me imaginé en ese nivel de grande. Gente, que podemos decir, es absolutamente increíble, en serio, pero también llenoso. Está súper lleno, súper lleno, pero, o sea, el plan para venir acá y que no se encuentren así como nosotros en esta situación con mucha gente en la que ustedes no disfrutan el templo, no se toman su tiempo para ver y descubrir un poco más. Pues lo más recomendable sería venir a Abu Simbel, a la ciudad acá, quedarse, y normalmente los turistas están solo hasta las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana. En la tarde esto está completamente vacío o muy poca gente. Está abierto hasta 5 de la tarde, entonces tienen mucho tiempo solas aquí. Yeah. Sí, entonces esa es la opción. El problema es que cierran las calles acá y por eso, y no hay buses que te lleven, entonces tienes que venir en un tour o algo. Entonces, un taxi privado. O un taxi privado. Entonces la mayoría viene en tours. Entonces eso nos tocó a nosotros también hacer. Pero de todas formas sí se vio y está muy bonito este templo, o sea, está, no sé, uno de los mejores, creo. Mejores, es sí. Muy bonito, también con alrededor, con el Nilo, es sorprendente, es, no sé, otro nivel que, como ya dijimos, no me imagino. Bueno, la construcción de este templo duró 20 años, y hecho por el hombre. Entonces
Es una locura. Claro, estaba un poco caro, 275 libras egipcias, que es en serio un poco caro, pero de todas formas creo vale la pena. Y ahora vamos al templo 2, porque hay 2 templos aquí. Acabamos de salir del templo. Este era el templo de Nefertari, la esposa favorita de Ramsés II. Y bueno, no es muy grande como el otro, pero ¿quién no quiere tener un templo, no? Cada detalle, todo está súper bonito. Claro, no puedes disfrutar mucho, como ya dijimos, porque es completamente lleno, mucho de más, y bueno, eso también como que te cambia de humor. Bueno, gente, eso estaba todo por nuestra parte en el Nilo, en las ciudades en el Nilo, con los templos, y terminamos también la ciudad Asuán. Ahora vamos con el bus a nuestra ciudad donde nos conocimos en Hurghada, en el mar. Y ojalá les gustan los vídeos sobre las ciudades. Cuando no visten los otros vídeos, ven eso también. Las ciudades son increíbles, los templos y todo. Sí. La cultura en Egipto. Y también somos en Instagram y Facebook. No olviden de eso. Shukran. No se olviden de que también estamos en Instagram, estamos en Facebook, y no olviden suscribirse también a nuestro canal. Dejen su comentario, qué tal les pareció, les gustaría visitar y qué piensan simplemente de Egipto. Hasta la siguiente aventura.